Acabamos de leer un evangelio, el inicio del evangelio de Lucas. En días pasados estábamos escuchando varias parábolas del evangelio de Mateo. Hoy hemos pasado al evangelio de Lucas. Jesús está comenzando prácticamente su ministerio como misionero, como predicador. Jesús era un buen judío, un judío educado bien desde su casa. La Virgen María y San José lo enseñaron a conocer la Biblia. Hoy diríamos, lo mandaban al catecismo o le daban el catecismo en casa. Jesús pues sabía bien lo que la Escritura decía sobre ese Mesías anunciado, que era él mismo. Los judíos todavía hoy se reúnen en dos lugares. Al año van al templo de Jerusalén, que es la capital civil y religiosa de Israel. Iban en familia todos cada año, por eso el niño Jesús se pierde en el templo, porque tenía ya la edad para entrar al templo, porque para un judío se es adulto a partir de los 12 años. Y también estaba, aparte del templo, al cual podían entrar solamente los hombres, las mujeres se quedaban afuera, estaba también la sinagoga, que era como la iglesia local de cada pueblo. Hoy dice el Evangelio de Lucas que Jesús acudió a la sinagoga, o sea, al lugar del culto local y al lugar del estudio bíblico. Dice que era su costumbre hacerlo los sábados. Para un buen judío, el sábado era el día dedicado a Dios, porque decían, según el Génesis, descansó Dios en el sábado. Luego, para los cristianos, nuestro día de descanso y de fiesta será el domingo, porque fue el día en que Cristo resucitó. Bueno, Jesús, recogiendo pues su antecedente familiar y religioso, acude, como todos los hombres, a la sinagoga para hacer su oración y para hacer su lectura bíblica. Dice Lucas que se levanta y toma el rollo. Recordemos que antiguamente no existían los libros como ahora, así que vas girando la página. Los egipcios nos heredaron el papiro, que antiguamente eran papiros que se enrollaban en un palito y se guardaban en unas ánforas especiales. Por eso dice el Evangelio de Lucas que tomó el volumen de Isaías y lo desenrolló. ¿Y qué encontró Jesús al abrir este texto bíblico? Al profeta Isaías. Y dice prácticamente el programa de trabajo de Jesús. Comienza diciendo Isaías: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Comienza señalando la unción del Espíritu Santo. Entre los títulos que desde antiguo se le dieron a Jesús estuvo el título del Mesías. La palabra griega Mesías significa eso, el ungido. Hace unos días hemos tenido 3 ordenaciones de nuevos presbíteros y en cierta parte del rito el obispo los unge con el crisma y debe de chorrearles el aceite perfumado como signo de su consagración a Dios. Pues este ungido del Espíritu Santo es Jesucristo, es el que está hablándole a la gente que está allá congregada en la sinagoga. ¿Y para qué fue ungido Cristo como Mesías, como enviado de Dios? Dice, para llevar a los pobres la buena nueva. Jesús siempre trae buenas nuevas. No trae noticias malas, noticias de salvación. Dice, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos. No solamente una liberación física, el pueblo israelita estaba oprimido por una potencia extranjera y ansiaban libertad. Pero no solamente ese tipo de libertad viene a traer Jesús, también la libertad interior. Tu pecado y el mío es como estar esclavizados aún siendo libres externamente. Viene a liberarnos y viene a curar a los ciegos. No solamente ciegos físicos. Recordemos, por ejemplo, que el Evangelio habla de un famoso ciego, Bartimeo, que se arrastra como puede hasta que obtiene la curación de su cuerpo.
Jesús también quiere curar a los ciegos que no saben buscarlo, a los ciegos que no saben cómo acudir a Él, a los ciegos que andan perdidos en el mundo sin encontrar la salvación. Dice también San Lucas, citando a Isaías, que es el texto que Jesús está leyendo, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. En la cultura judía, cada 50 años era un año de indulto de todas las deudas y perdón de todos los delitos. Es el famoso año jubilar. Los cristianos católicos de vez en cuando hacemos también jubileos. Aquí en San Román se hizo el jubileo hace poco por un aniversario muy particular de la llegada de este Santo Cristo Negro, Señor de San Román. En el año 2000, para conmemorar los 2000 años de la redención, el Papa convocó a un año jubilar, un año de fiesta, un año de gozo, un año en el que de manera muy particular recordamos que Dios nos quiere salvar. Dice Lucas que después enrolló el volumen y lo entregó al encargado y se sentó. En la misa, el sacerdote tiene algunas posturas que le son propias. A veces no entendemos porque no conocemos o no preguntamos o no se nos enseñan ciertas posturas, ciertos gestos propios de la misa. Por ejemplo, al Padre le corresponde levantar las manos, o sea, hay momentos en que solamente yo debo levantar las manos. ¿Por qué? Porque mi función es ser el intercesor entre ustedes y Dios. A veces la gente las levanta por devoción y pues no está mal, pero tampoco es lo propio que en ciertas partes la gente levante las manos. Por ejemplo, la homilía, un judío las diría sentado. ¿Por qué? Porque el que se sienta es el que tiene la autoridad para enseñar. Es el maestro que está conduciendo a los discípulos. Ahora, por practicidad nos paramos aquí, pero lo propio sería que yo esté sentado allá predicando. Bueno, Jesús lee el texto, como en la misa se para uno y lee el texto y después va a sentarse. Curiosamente, Lucas dice que todos los ojos estaban mirándolo con admiración y decían, bueno, después de la admiración viene la parte como de la crítica, ¿verdad? ¿Quién es el que conocíamos? El hijo del carpintero, José, el vecino nuestro. Como que después del asombro viene un poco la perspicacia que raya en la duda, ¿verdad? Después Jesús aprovecha esa expresión de la gente de no es el hijo de José, el hijo del carpintero, el vecino de aquí a la vuelta, para señalarles que es el pueblo que no quiere aceptar el mismo mensaje de salvación que antes él ha leído del profeta Isaías. Jesús les dice, seguramente dirán aquel refrán que nosotros solemos usar todavía hoy, médico, cúrate a ti mismo y haz aquí en tu tierra los milagros que sabemos que has hecho en el vecindario. Aquí decimos en lenguaje mexicano, claridad de la calle y oscuridad en tu casa, ¿verdad? Pero ¿por qué Jesús era claridad en la calle y aparente oscuridad en su casa? Porque en su casa no querían recibirlo. Esta gente que lo está criticando son sus paisanos, no es gente que no lo conociera, es la gente que no quiere hacer lo que él les pide. Por eso dice, seguramente dirán, porque él sabía lo que su gente pensaba. Y luego añade, yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra, que es otro dicho que solemos citar en nuestra vida cotidiana. Y después pone dos ejemplos de lo mismo que le estaba pasando a él. Dice que en tiempos del profeta Elías había muchas viudas donde estaba Elías, pero Elías es mandado con una viuda que era extranjera. Después dice que en otro tiempo Eliseo es mandado a curar a un leproso que también era extranjero. ¿Y qué tiene que ver que sea extranjera la viuda o que el leproso fuera extranjero? Porque el judío era muy celoso, era muy localista. El judío pensaba que solamente un judío tenía derecho a ser mirado y tocado y bendecido por Dios, y nadie más. ¿Por qué? Por el simple hecho de ser judío. Y eso, en otras palabras, significa ser egoísta. Y Jesús vino a traer salvación para todos.
Hasta ese punto, la gente escuchándolo como que estaba ya por dentro hirviéndole la sangre, y dice, llegó a tal punto el descontento que de la simpatía inicial vino la lucha de quererlo matar. Lo llevan a las afueras para aventarlo por el precipicio a fin de eliminar esa voz que les era incómoda. Me sorprende mucho que Lucas termine este pasaje diciendo que a pesar de que la gente estaba ya lista para matarlo, él pasa por el medio con dignidad, caminando sin miedo y sin preocupación, y se va de allá. Pienso que este texto nos sirve de mucho para nuestra vida cristiana. La unción con la que fue ungido Jesucristo es la unción que recibimos el día de nuestro bautismo y después en nuestra confirmación. Así que también somos escogidos para la misión y enviados a la misión que es predicación de la salvación, y la salvación es para todos, no solamente para los católicos del barrio, de la parroquia o mis conocidos, sino una salvación que es para todos. Y en el cumplimiento de esta misión encontraremos gente a la que le seamos simpáticos y a la mejor gente a la que le seamos antipáticos, ¿verdad? No somos moneditas de oro. Habrá gente a la que tú le caigas mal por hablarle de Dios y gente a la que le caerás bien por tocar temas de fe. Lo que importa es que todos cumplamos como Jesús con dignidad nuestro papel de misioneros. Hoy mucha gente es atacada por su fe, a lo mejor no con armas como antiguamente, ni amenazas de muerte, pero a veces con, no sé, unas maneras disfrazadas de violencia contra la fe. Ustedes que ven noticias sabrán que en estos días se quemó misteriosamente una iglesia muy antigua en la Ciudad de México. Digo, aparte de la pérdida cultural de los primeros templos que hicieron los que Hernán Cortés dejó en esa zona de México, la parroquia de la Santa Cruz es veladamente un ataque contra la fe católica. Y diario hay algún ataque a los templos. Y hay ataques contra los cristianos. Y hay ataques contra la gente que predica la fe. ¿Por qué? Porque siempre el mensaje de Jesús causa incomodidad. Así como causa simpatías, causa muchas incomodidades. Pero Él nos invita a ir pasando en medio de esa gente adversa para cumplir nuestra misión. En el Santoral Católico Universal estamos celebrando hoy a un santo muy interesante que es poco conocido, un famoso San Ramón Nonato. Nonato no es su apellido, sino que es su apodo. Nonato significa no nacido. ¿Y por qué no nacido? Porque resulta que nace cuando su mamá ya se había muerto. Así. Entonces, eso fue hace como unos 7 siglos. Digo, ¿cómo estaba en su dimensión, verdad? Según su tiempo, la medicina tan avanzada que pudieron hacerle una cesárea a la mamá para sacarle al bebé que estaba vivo. Nonato porque la mamá estaba muerta y sin embargo nace. Resulta que luego crece como un joven sano, se hace misionero, se va al África y se cuenta en su biografía que como era un predicador así como Jesús valiente y directo, para callarle la boca le ponen un candado para taparle los labios. Bueno, después fue canonizado varios siglos después y es un santo intercesor por las mujeres embarazadas. Yo les quiero contar 2 historias de niños que por poco y eran nonatos, no por las mamás muertas, sino por el egoísmo. Uno por egoísmo y otro por imposibilidad física de la mamá. Conozco un amigo que me lo encontré después de mucho tiempo con la esposa y con su hijito. Me contó que el hijo estaba en el vientre materno y tenía tantos meses de gestación la mamá, y fue con el ginecólogo y le dijo, es que tu bebé no es bebé. ¿Pero cómo que no es bebé? Velo, aquí es una bola de células muertas. Te tienen que hacer un legrado para sacártelo, si no tú te vas a morir. Y la mamá conmovida dice, ves que no es posible, es mi hijo. Vamos a esperarnos un poco a ver qué pasa. Y pasó que ya nació un niño, ya tiene como 2 años,
y decidieron ponerle Emmanuel. Emmanuel es una palabra que significa Dios con nosotros. Los papás vieron que ese niño era el signo de que Dios estaba con ellos. ¿Qué hubiera pasado si la mamá hubiera obedecido esta voz médica que sin sentimiento, ¿verdad? La mamá quería proteger al hijo, que ella sabía que era su hijo, que estaba formándose en su vientre? El Emmanuel no estaría corriendo ni rayando las paredes de su casa ahorita, ¿verdad? Bueno, el segundo caso es de una niña no nata porque la mamá no podía concebir. Resulta que la mamá se casa muy enamorada, pero era una persona que estaba lejos de Dios por completo. De repente me contó que estaba con un problema muy fuerte por su marido laboral y decide pasar por aquí, por San Román, y se mete al templo y escucha la campana, pero ella ni siquiera sabía para qué se tocaba la campana y pregunta, ¿y esa campana para qué es? Le dicen, va a comenzar la misa. Y se quedó la misa y se quedó privada en llanto y no entendía por qué lloraba tanto. Bueno, total que se le ocurre pedirle al Cristo Negro que le ayudara a concebir. Llevaba varios años de intentar y simplemente no podía concebir un hijo. Y Dios la bendijo con una hija y dice, es que el Cristo Negro me regaló esta niña. Pienso que son historias muy bellas de niños que pudieron no haber nacido por el egoísmo humano o por las circunstancias físicas, sea de la madre o del padre, que sin embargo Dios los ha querido aquí. San Ramón Nonnato pudo haber muerto junto con la madre, claro que sí, pero Dios quiso que viniera para que fuera un grande predicador. Pienso que hoy todo cristiano, católico, creyente, comprometido, debe también ser un agente de defensa de la vida, desde que comienza de modo natural hasta que se va de modo natural. Los invito pues a que en este día le pidamos a Dios que nos conceda la valentía de Cristo para ser anunciadores del mensaje de la salvación y de estar conscientes de que también fuimos ungidos y también somos enviados a anunciarla, y que seamos también agentes de defensa de la vida para que vengan más Ramones Nonatos o más Emmanueles o más niñas como esta, ¿verdad? Para que nos alegren la vida y también que destierre el egoísmo de nuestros corazones.